Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Esta mañana me acompañan personas que están haciendo los cambios por el medio ambiente aquí en la Ciudad de México. Estamos en vivo para analizar qué son los empleos verdes, cuáles son las campañas más exitosas, qué hace el gobierno y también qué hacen los independientes, la iniciativa privada al respecto. Bueno, pues de eso se trata, para eso los he convocado. Les presento a Alejandra Atzin Ramírez, ella es directora de Sustentabilidad de la Alcaldía Azcapotzalco. Bienvenida. Muy buenos días, Mariana, mucho gusto, saludos a toda la audiencia. Mi nombre es Alejandra Atzin, actualmente soy directora de Sustentabilidad en la Alcaldía Azcapotzalco y estamos impulsando un proyecto llamado Empleos Verdes Temporales que busca impactar de una manera positiva y fomentar la ciudadanía ambiental. Por supuesto que sí, también ha llegado Lady Santana, ella es una de las beneficiadas de este programa Empleos Verdes del Gobierno. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Lady Laura Santana y soy una de las beneficiarias de Empleos Verdes. Y pues actualmente estamos trabajando de la mano con el área de sustentabilidad y pues nos están dando excelentes y maravillosas herramientas que ahorita les vamos a contar. También contamos con la valiosa participación de Adán Pichardo, representante de Empleos Verdes México. Él viene de parte de la iniciativa privada. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos siguen y vamos a hablarles un poco de esta plataforma que está impulsando a todos los jóvenes a nivel nacional, precisamente para que adquieran experiencia ya sea en su primer trabajo o de manera escolar. Claro que sí, también contamos con la valiosa presencia de Isaac Malagón. Él es presidente de la Asociación Civil Atzayán. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos aquí promoviendo la ciudadanía ambiental. Eso es un concepto que es relativamente poco conocido e igualmente pues se puede hacer desde todas las trincheras y uno de ellos es el empleo. Nos interesa, por supuesto, mucho enfocarlo a los jóvenes, sobre todo porque representamos un bono demográfico muy importante en México. Por supuesto, y bueno, vamos a dejar aquí en la mesa de análisis la pregunta: ¿qué son los empleos verdes? ¿Para qué sirven? ¿Y a cuántas personas beneficia? Yo diría que a la ciudad entera. Comenzamos, Alejandra Atzin. Pues bien, bueno, nosotros estamos trabajando el proyecto de Empleos Verdes Temporales en vinculación directa con la STIFE. Nosotros estamos utilizando esta plataforma para poder tener contrataciones temporales de personas y completamente expertas en el tema y sobre todo ciudadanos de la demarcación. Nosotros estamos impulsando 6 proyectos estratégicos para mejorar las condiciones ambientales en nuestra demarcación. Uno de ellos es promover la movilidad sustentable a partir de una biciescuela itinerante. Otro de ellos, gestión integral de residuos, en específico el aceite, que es una de las problemáticas más grandes en la ciudad y que poco se le ha dado impulso. Estamos haciendo un inventario forestal árbol por árbol. Estamos también trabajando educación ambiental para la sostenibilidad en las escuelas. Estamos trabajando, impresionantes proyectos con ciudadanos y ciudadanas para que mejoren las condiciones. Oye, qué importante lo que acabas de decir. Entonces, es todo un despliegue, una estrategia que tiene aparte también influencia, por supuesto, en la comunidad. O sea, a ver, si nos puedes repetir desde el principio. Están trabajando directamente con la alcaldía. Así es, estamos trabajando directamente en las colonias. Ajá. Por ejemplo, en el proyecto en el que está mi compañera Lady, estamos trabajando en los 10 mercados públicos de la alcaldía para concientizar a los locatarios acerca de la importancia de hacer un manejo integral de esos residuos. Vale la pena también señalar que estamos impulsando también la capacitación y profesionalización de las y los beneficiarios. Muchas veces los programas sociales solamente intentan entregar un apoyo y no tejer como redes. Aquí estamos tratando de tejer redes, tratar de hacer un nodo, un ecosistema de ambientalistas que después puedan ser replicadores de la sustentabilidad en toda la ciudad. ¿Por qué se llaman empleos verdes? Es un programa que impulsa la STIFE, que lo que busca es darle empleo temporal a personas que no tienen actualmente empleo. Y ¿qué tipo de empleo? Empleo verde, digno y justo. ¿Como un ejemplo? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en los mercados, donde hemos nos estamos apoyando de compañeros que estaban desempleados, pero que son profesionistas, como Lady, que es bióloga y que tiene todas las bases y herramientas para poder hacer un plan integral de residuos.
A ver, Lady, cuéntame, ¿cómo le entraste a este proyecto? ¿Cómo te enteraste? Y además eres bióloga, ¿no? Por la Así universidad. es. Si nos puedes decir qué institución también. Sí, bueno, soy bióloga por la UNAM. Me enteré de los empleos gracias a las redes sociales. Ahorita el auge de las redes sociales pues nos ayuda mucho. Vi una publicación que hizo la alcaldía Azcapotzalco en donde venían todas las bases, todo lo que se necesitaba, y entonces apliqué, fui a una entrevista en la cual pues directamente nos entrevistaron ellos, ¿sí? No permitieron que fueran otras personas, fueron Alejandra y el equipo que está con ella quienes nos estuvieron entrevistando, y pues después de una selección nos llamaron para comenzar con capacitaciones. En las capacitaciones nos dieron herramientas muy valiosas porque esas capacitaciones fueron dadas por personas de instituciones muy importantes aquí en México, asociaciones civiles y demás, y ya con todas esas herramientas que teníamos, aparte, pues bueno, mi experiencia como bióloga nos ayudó a empezar. A ver, cuéntame exactamente cuál es tu tarea, esta labor de empleo temporal y cuánto te están pagando. Pues mi tarea es prácticamente llevar de la mano todo el proyecto en lo que se refiere a gestión integral de residuos, en este caso específicamente de aceites, en mercados de la alcaldía. Entonces tengo que llevar todas las actividades, comenzamos con un censo con todas las personas de los locatarios de los mercados, seguimos con capacitaciones tanto para los administradores, toda la gente que está involucrada en los mercados, continuando con capacitaciones específicas con los locatarios, y pues ahorita estamos ya en la implementación de los contenedores para que ellos, los mismos locatarios, vayan acopiando el aceite y no llegue a los drenajes. El aceite, oye, Así qué interesante, es. el aceite que se usa ahí. Oye, mira, Así pues es. qué interesante todo esto. Vamos a seguir, por supuesto, hablando a lo largo de toda la hora sobre los empleos verdes en la Ciudad de México. Y en este momento vamos a hacer un enlace en vivo. Está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella está ofreciendo una rueda de prensa sobre el programa Mi Beca para empezar. Vamos allá. ¿Cómo están viviendo las familias y cómo están utilizando estos recursos y lo que significa para ellos recibir un apoyo desde el gobierno con esta beca a lo largo de los 10 meses en que los niños van a la escuela? De hecho, ya la licitación ya se realizó, los términos de referencia los elaboramos juntos, UNICEF y Evalúa. En esta semana, máximo la próxima semana, se va a decidir quién realizará el estudio. Se inscribieron 10 empresas, evaluadoras, académicos y distintas organizaciones que están interesadas en llevar a cabo este estudio. UNICEF va a ser el que va a financiar este programa, este estudio sobre Mi Beca para empezar, y vamos a hacer conjuntamente el análisis de los resultados del estudio. Es un programa realmente único en el mundo. No se había realizado un programa en el cual un gobierno de una ciudad otorgara recursos de manera regular a los estudiantes de escuelas públicas, primarias y secundarias. Por otra parte, es muy importante señalar que rompe con la tradición que se venía haciendo en los gobiernos anteriores, sobre todo el federal, de focalizar a los más pobres, y la forma en cómo se diseñó el programa, que es otorgando el recurso en escuelas públicas, permite llegar a los más pobres, a los hogares con mayores dificultades para enfrentar la vida cotidiana y las posibilidades de alimentar a sus niños, de comprar a veces materiales que les piden a las escuelas y de mejorar las condiciones con las que los niños van a la escuela. Y por el otro lado, es importante que desde UNICEF y el Consejo de Evaluación lo estamos viendo como un componente de toda una estrategia en materia educativa que tiene el gobierno de la ciudad, en donde también está el programa Mejor Escuela, que está siendo muy bien recibido y que también se está
evaluando actualmente. El Consejo de Evaluación está realizando una evaluación del programa y así como el apoyo también a la capacitación de los profesores. Entonces, creo que vamos a tener buenos resultados y esperamos que además esto sirva de ejemplo para otros países. Bueno, pues muchas gracias, Araceli, por este... Pues ahí tienes la voz, estábamos escuchando a Araceli Damián, ella es integrante, representante del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Más adelante vamos a hacer otro enlace a esta conferencia de prensa para escuchar las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en torno a este programa que se llama Mi Beca para Empezar. Y bueno, es un resultado del esfuerzo que hace el gobierno en beneficio de los estudiantes de primaria. Vamos más tarde allá, pero bueno, regresemos ahora a la mesa de análisis de esta mañana. Estamos hablando con especialistas y también con representantes del gobierno de la alcaldía Azcapotzalco sobre los empleos verdes. Estábamos hablando con Lady Santana, ella es una de las beneficiadas y nos estabas contando cuánto te están pagando, cuánto te están retribuyendo a ti como bióloga egresada de la UNAM en este programa que se llama Empleos Verdes. Pues actualmente nos están midiendo el pago o lo que nos están pues dando, retribuyendo, con base a la unidad, se conocen como UMAS, y entonces la UMA ahorita que nos están Unidad otorgando, medioambiental. así es. ¿Unidad qué? Es la unidad de medida, que es una unidad medida de ya medida. estandarizada por la Secretaría de Trabajo, donde se da un pago, una compensación de ocupación temporal según el nivel de estudios que tengas. Lady pertenece a la UMA número 3 por tener ya la universidad concluida. Vale la pena señalar que este proyecto busca apoyar a las personas en esta dura transición en la que no se tiene una estabilidad laboral, por lo cual el pago es de 3.500, 3.600 al mes por 4 horas al día. Bueno, 4 horas al día. Ella como bióloga está ahí en este programa de Empleos Verdes, pero a la UMA también se conocía como las unidades de medio ambiente. Sí, es que hay otras que son unidades de manejo ambiental, Ajá. por el cual, bueno, pero esos ya son como cosas normativas y Sí. de Ley General de Vida Silvestre. Ok, bueno, pues entonces ahí tienen. ¿Cuántos empleos están dando, Alejandra? En este momento, bueno, pues somos una de las entidades gubernamentales que tenemos más beneficiarios y beneficiarias. Aproximadamente tenemos 140, 150 personas que están día con día haciendo estos proyectos una realidad. ¿Y cuál es el reto final del programa? Pues el reto es poder consolidar programas que nosotros les podamos dar seguimiento, poder lograr la reinserción laboral de ellos, algunos con nosotros, o algunos vincularlos con empresas, con asociaciones, y sobre todo poder tener una red, ¿no? Que en el momento en el que digamos quién es el experto en aceites, digamos Lady.
¿no? O ¿quién es el experto en movilidad? Pues la persona que tal vez no sabía que lo era, pero que ha hecho tan buen trabajo. También uno de los mayores retos es que ellos salgan totalmente capacitados, ¿no? Que ellos con esto después vayan a buscar un empleo y digan, en mi CV me dio una capacitación la Semarnat, la SEDEMA. Vaya, que generen también una experiencia profesional, y uno de los retos de nosotros como gobierno es justamente vincularnos con sociedad civil, con empresa privada, para poder darle seguimiento a esto. Claro, ¿qué perfil tienen las personas que pueden ser beneficiadas de este programa, Alejandra? Esto va en relación con las famosas UMA, porque tenemos personas que, bueno, han tenido solamente educación primaria, tenemos UMA, que son personas, chavos, que están en la preparatoria, que están por hacer su examen a la universidad, y también tenemos gente muy profesionalizada. Para nosotros ha sido una gran sorpresa haber encontrado personas con maestría o que están iniciando el doctorado y que están en este proyecto. Los consideramos que son los ciudadanos ambientales que necesitamos para mejorar las condiciones ambientales. Entonces tenemos un perfil heterogéneo, donde también tenemos hombres, mujeres, adultos mayores. El requisito es que tengan estudios de posgrado, de maestría, El requisito de es que licenciatura. sean habitantes de la Ciudad de México. Oh, muy bien. Básicamente. Bien, pues ahí no hay filtro. Oye, bueno, vamos a platicar. Adán Pichardo e Isaac Malagón, ustedes trabajan en coordinación, ustedes vienen ya de la iniciativa privada. ¿Nos puedes decir, Isaac, a qué se dedica tu asociación civil? Claro, muchas gracias. Pues básicamente la asociación civil que nosotros en este caso estamos dirigiendo ha estado enfocada principalmente en promover prácticas tendientes a disminuir el impacto ambiental que generamos como ciudadanos. Por eso mencionamos en la parte de presentación de esta entrevista, de esta mesa, sobre la ciudadanía ambiental. Es decir, no solamente vernos como alguien o como un ente, en este caso un ciudadano, que tiene una responsabilidad civil, que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de elegir a un gobernante, que tiene la responsabilidad de ser buen vecino o buen vecina, sino también preocuparse de manera genuina y con conciencia de lo que genera a diario a través de decisiones que tomamos todos los días. Exactamente, ¿cuál es la finalidad del objetivo de tu asociación? Disminuir el impacto. Disminuir el impacto De la huella ecológica que generamos a diario, ya sea en el agua, en el aire o en el suelo. Básicamente, ¿y cómo lo hacemos? A través de promover prácticas de educación ambiental. Nosotros tenemos una trayectoria ya de 8 años como educadores ambientales no formales. Hemos participado en diferentes programas, tanto a nivel internacional como nacional. Uno de ellos que bueno, es parte de nuestros orígenes, es el programa Agua y Educación para las Américas y el Caribe, propuesto por Project Watt Foundation, y bueno, en su momento la Comisión Nacional del Agua llevaba la coordinación nacional. En esos momentos, como todavía estudiantes de Ingeniería Ambiental, nos capacitamos y también acreditamos en el programa para ser replicadores de esta práctica. Esta parte que comentamos es muy importante porque uno de los capacitadores nos decía, usted se tiene que comprometer a tal grado que no vean esto como un hobby, sino que de alguna manera, compromiso. Que lo aterricen a algo que les vaya a dar también pues un seguimiento, algo que se pueda materializar y pueda crecer. Y en ese sentido, este programa fue una de las causas por las cuales tuvimos y fundamos Atzalan, para darle seguimiento a este tipo de iniciativas. En agua, ¿verdad? Atzalan. En agua, Atzalan es ¿Atzalan? atl, de agua, y tzalán, rodeado por. Es un vocablo náhuatl y precisamente por ahí surge el eslogan de Manantial de la Sustentabilidad, precisamente porque nuestra idea es, a través de crear sinergias con diferentes actores, principalmente es un esfuerzo hecho de jóvenes para jóvenes, pues generar estas sinergias, ¿no? Y aterrizarlas a ese beneficio de disminuir huella ecológica. Adán Pichardo, ¿por qué creaste esto que se llama Empleos Verdes en México? Mira, Empleos Verdes surgió precisamente de transformar una amenaza que tenemos todos en este sector, en este nicho, transformarla en una oportunidad. Hemos notado a lo largo ya de 7 años de experiencia que tenemos en la parte de educación ambiental, que todos los que nos dedicamos a esta área estamos olvidados. Como tal, no hay forma de medir los empleos verdes, pero sí tenemos cifras de que en la Ciudad de México somos 130 millones de habitantes. Y aquí en la Ciudad de México tenemos 9 millones de habitantes. En Ahora, el país 130 millones de 130 habitantes, millones de habitantes. Y en la Ciudad de México es otro porcentaje. Es otra cantidad. De esa cantidad de los 130 millones solo se encuentra laborando 40 millones.
pero de esos 40 millones, solo 30 millones se encuentran del trabajo informal. ¿Qué nos da? Que solo tenemos 10 millones que como tal están ejerciendo su carrera profesional. Hace unas semanas encontré unas cifras de que somos 9.3 millones de profesionistas sin empleo. Entonces, bueno, si ahí sacamos la cifra de la parte ambiental, pues prácticamente muchos se encuentran de forma informal, laborando, ejerciendo. Creamos un grupo precisamente para apoyar a los jóvenes y que se empezaran a capacitar en sus nichos. Sabemos que tenemos aquí, no queremos tener un target de que solo sean ingenieros ambientales, ¿no? Empleos Verdes precisamente surgió para englobar a todos, biólogos, climatólogos, hidrólogos. Y además es un círculo muy pequeño, hay que decirlo, ¿no? Quienes se dedican a la lucha por el medio ambiente se conocen, todos se conocen. De hecho, cuando yo los convoqué, resulta que se conocían entre ellos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia para ti de lo que ustedes hacen con lo que hace el gobierno? ¿Y qué le falta para ti? ¿Qué le faltaría al gobierno? A mí, desde mi punto de vista, es que esto se impulse a todas las alcaldías. Ahorita quiero felicitar precisamente a Atsin por lo que está haciendo, pero yo me acerqué a las alcaldías, no en este nuevo gobierno, desde hace tiempo. Y he notado que la parte ambiental la dejan de lado. A diciembre me contacté con las alcaldías y la mayoría me respondió que no tenían a nadie encargado en esta área. Incluso me llegué a topar con los que sí tenían el área encargada y la persona que estaba dirigiéndola no tenía la preparación o tenía secundaria, ¿no? Y no es por hacer menos a las personas, pero no estaban capacitadas. No estaban capacitadas para esa área. Y se está demostrando en las actividades que hacen que pues, prácticamente ahora, son nulas. si me permites, un reto precisamente al que hay que superar como mexicanos es que, bueno, el artículo 4 constitucional nos marca que el Estado debe ser garante de a nosotros como ciudadanos garantizarnos, valga la redundancia, pues el derecho a un medio ambiente sano y justo. ¿Cómo hacerlo cuando tenemos entre nuestras filas como gobiernos personas que no están técnicamente calificadas? Y esto no solamente aplica en la parte ambiental, esto es general, ¿no? Entonces este reto o esta situación que se encuentra Dan, pues no solamente ocurre en la Ciudad de México, ocurre en otros estados. Aquí hablando de zona metropolitana, a nosotros como Atzala nos gusta mucho hablar de esa dinámica, puesto que no estamos aislados de lo que ocurre en la metrópoli, lo que ocurre en los municipios conurbados del Estado de México, incluso Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, ¿no? Entonces, esta parte es importante mencionarla. Nosotros como asociación civil, como sociedad civil, no buscamos dividir, lo que al contrario hacemos, y yo creo que la mesa está totalmente consciente de ello, es sumar, de forma que estas fortalezas que tengamos como sectores, aunque seamos diversos, en suma nos ayuden a estrechar lazos de comunicación y nos ayuden a romper brechas. Las brechas de comunicación son enormes aquí en México. Entonces, la principal tarea que hemos hecho como asociación es incidir en la política pública para que estas condiciones, no solamente, pues afortunadamente el caso de Atzin en la alcaldía de Azcapotzalco es un caso que nosotros consideramos exitoso, sin embargo, lo que hay que mantener es en el tiempo ese esfuerzo que ya está generando ella, ¿no? Que se mantenga en los siguientes 6 años, que se mantenga en el siguiente trienio. Que haya continuidad. Que haya una continuidad. Oye, dice Adán que esto debería replicarse en las 16 alcaldías. ¿Por qué? Bueno, es importante mencionar que México, y es un dato que tenemos también, zona metropolitana, ya lo decía, zona metropolitana, tiene 21% de la población total del país asentada en el 0.3% de la superficie. Esto quiere decir que hay una presión en recursos hídricos, recursos ambientales, ahora sí que impresionante. Entonces el reto es cómo manejar o disminuir nuestro impacto como zona metropolitana. La principal tarea, y esto lo tengo que decir, somos ingenieros ambientales del Politécnico, egresados del Politécnico, y como todos los ingenieros o licenciados de las carreras ambientales, sabemos que los problemas ambientales requieren una solución de fondo, y la solución de fondo para nosotros es la educación ambiental. Por eso nos hemos enfocado mucho en eso, por eso las alcaldías se enfocan en eso, porque a través de concientizar a la gente, sensibilizarla, concientizarla y darle herramientas, podemos generar
esos indicadores positivos para el medio ambiente. Bueno, pero no todas las alcaldías, Azcapotzalco, ¿verdad? Claro. Bueno, nosotros nos maravillamos por la gran participación ciudadana, pero también nos espantamos del gran reto que tenemos. A nuestra convocatoria acudieron más de 600 personas en busca de una oportunidad. Pues 600 imagínate, personas. Alejandra, es un universo de 9 millones de profesionistas sin empleo, ¿cómo no se van a acercar? Y además, yo creo que se trata justamente en este sexenio de la cuarta transformación. Claro. Sin duda, si queremos realmente transformar esta sociedad, estos 9 millones de profesionistas deben de tener empleo. Así que yo creo que es un buen ejercicio. Sin duda, queda pendiente si se va a replicar en el resto de las alcaldías. Sí. Vamos a hacer una reflexión, Claro. ¿te parece? Vamos a una pausa. Claro. Nos vamos a la pausa con esta comprensión de lo que ocurre en nuestro entorno. Si no cuidamos nuestro medio ambiente aquí mismo en la Ciudad de México, muy pronto podríamos quedarnos sin áreas verdes. Así que esto es responsabilidad de todos. No podemos decir, es que yo no estudié medio ambiente. No, todos podemos acercarnos y aportar nuestro granito de arena para cuidar las zonas verdes en la Ciudad de México y para que esta ciudad disminuya ya de una vez por todas los índices de contaminación. Vamos a la pausa con esta reflexión. Estamos totalmente en vivo. El tema en la mesa, empleos verdes en la Ciudad de México. No se vaya. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y en este momento de nuevo nos vamos a enlazar hasta el antiguo Palacio del Ayuntamiento, ahí en la Plaza de la Constitución, porque esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Ella está hablando del programa Mi Beca para Empezar. Está ofreciendo esta rueda de prensa con este programa, dando los detalles en donde se está revelando de qué tipo de beneficios se estarán brindando, se estarán protegiendo a los escolares que están aquí en la Ciudad de México. Escuchemos lo que está comentando, lo que comentó hace unos momentos la jefa de gobierno. Escuchemos con atención. Esta distinción entre los niños y mejora las condiciones de convivencia en las escuelas, que es algo que también, por ejemplo, a UNICEF le parece muy interesante porque hay otras experiencias en el mundo que también tienen esta cuestión de o darle a los mejores o darle a los más pobres, y no un programa que en una escuela todos reciban lo mismo. Entonces va a servir para UNICEF también que pueda comparar y dar a conocer internacionalmente los efectos que tiene esta política. ¿Para cuánto tiempo prevén que se haga este estudio? ¿Cuándo habría resultados? Los estamos previendo como para febrero o marzo del próximo año, porque ya va a arrancar la próxima semana el estudio. Y precisamente en el área educativa, que es lo que usted ha mencionado de por qué se quitó las becas para niños talento y ahora es en general, pues realmente cómo van a medir el impacto en educación y si no sería un llamado al gobierno federal más bien a cambiar modelos educativos ustedes. Escuchamos a Araceli Damián, la jefa de gobierno. Sí, efectivamente está ahí en esta rueda de prensa, está a un costado de Araceli Damián. Ella es representante del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México y están hablando sobre este programa denominado Mi Beca para Empezar. Nuestros compañeros, Alex González, le tendrá más información más adelante y por supuesto también en los informativos de Capital 21 con Juan Becerra y Feli Carnaya. Mientras tanto, regresamos aquí a la mesa de análisis en Agenda y Contexto. Estamos hablando de los empleos verdes y tengo una invitada de lujo, por supuesto, 3 invitados más de lujo, egresados del Politécnico y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dedicaron su vida y dedican su vida, la han consagrado al cuidado del medio ambiente y esto es algo sumamente importante para los capitalinos. Alejandra, tú fuiste Premio de la Juventud precisamente el año pasado, sí, con un programa también relacionado con el medio ambiente. Sí, pues bien, nosotros iniciamos una iniciativa juvenil, sobre todo por la preocupación que teníamos de que no había grandes proyectos para realmente incidir positivamente en el medio ambiente. Afortunadamente hemos logrado trascender y ahora, bueno, desde este espacio de incidencia política y de responsabilidad con la ciudadanía, pues estamos dando lo mejor que podemos y acatando recomendaciones internacionales, ¿no? Tratando de vincularnos con la Agenda 2030, tratando de hacerle caso a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que
justamente está buscando promover el trabajo digno, incluyente y bueno, de esta manera transversalizar un montón de problemáticas que aquejan a la ciudad. Como lo mencionaba mi compañero, pues la Constitución habla de un respeto y cuidado al medio ambiente, pero también la Constitución de la Ciudad de México ha marcado el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la sustentabilidad, el derecho a la ciudad, y nosotros tenemos que garantizarlo de la mano de la ciudadanía y de otros sectores sociales. A ver, me encantaría, Lady, que me dijeras qué haces tú exactamente, que le expliques al público lo que haces en estas 4 horas diarias de este empleo verde que pues fuiste beneficiada. Pues se hace la planeación de las actividades diarias, ya con base en un cronograma, pues entonces vamos realizando, como ya les mencionaba, primeramente un censo, pues para conocer en dónde estamos y hacia dónde vamos. Después se realizan juntas también con nuestra dirección para que nos vayan guiando, nos vayan diciendo por dónde, cómo es que lo vamos a hacer. Nos acercamos directamente con la gente, eso es muy importante resaltarlo. No solo es la gente que está integrada en estos empleos, que estamos inmersos en estos empleos, sino es a toda la gente que estamos impactando directamente. Claro. O sea, a los locatarios de mercados, incluso se nos acerca la gente que acude a esos mercados y nos dicen, oye, me da mucho gusto que esté trabajando, que por primera vez el gobierno se esté preocupando por acercarse con nosotros, que muchas veces es por desconocimiento, por falta de información, porque realmente lo desconocemos, que no lo hacemos. O sea, no lo hacen por otra cosa, y pues eso es lo que hacemos, trabajar con la gente, trabajar de la mano con la gente. Entonces, tanto dando capacitaciones, explicándoles, guiándolos y viendo cómo se hace. ¿Cómo se hacen estos Isaac, empleos? ¿de qué modo podrían ustedes hacer sinergia, en este caso, de entrada con Alejandra Tzin, que me parece que es pionera en las alcaldías con este tema de los empleos verdes? ¿De qué manera podrían hacer sinergia con el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues en principio las sinergias lo que plantean es el canalizar los objetivos y lograrlos de una manera más cercana, más rápida. Y bueno, en ese sentido, la Asociación Civil Atzalan ha estrechado no solamente vínculos con gobierno, sino también ha estrechado vínculos con otros actores, como por ejemplo la iniciativa privada, como por ejemplo las instituciones académicas. Nosotros lo que hacemos mucho es sobre todo visibilizar mecanismos, hacerlos, digamos, pues como lo decía, ¿no?, visibles, hacerlos de conocimiento público para que de esa forma también esos beneficiarios que muchas veces se busca, ¿no?, que a los que les llegue el apoyo o les lleguen los programas, pues tengan una plataforma en la cual se visibilice. Y bueno, en ese sentido también respondiendo a una pregunta anterior, efectivamente, Empleos Verdes México es una plataforma que nace también a partir de un esfuerzo en el que de manera conjunta Atzalan ha generado desde hace tiempo, con la experiencia en la cual nos dicen, somos egresados, somos biólogos, somos ingenieros, somos licenciados en Derecho, nos interesa el tema ambiental, pero no encontramos una plataforma en la cual poder desenvolvernos de manera digna, como lo apuntaba Tzin. Solamente buscando, y una de esas perspectivas es desde tu posición, desde tu trinchera, viendo la forma, por supuesto, de generar de manera propia una plataforma, pues es como creemos que podemos generar las condiciones, ¿no? Entonces, Empleos Verdes México nace también de ese esfuerzo, nace de un diagnóstico que seguramente nos van a comentar. Bueno, precisamente sí. Ahora que mencionas esta parte de Empleos Verdes y cómo podemos trabajar en sinergia, pues yo tengo a las personas ahí en mi casa, o sea, quiero mostrarles con datos, o sea, creamos un grupo y tristemente ahorita ya son 2,000 personas que tengo agregadas, profesionistas, y solo trabaja el 10%. Sí. Entonces, me ha llegado, porque les hago un filtro, un pequeño filtro, igual para no llenar el grupo de spam, pero de esas personas tengo profesionistas con maestría, con doctorado, pidiéndome por favor que quieren trabajar, que quieren ejercer, porque también la Organización Internacional del Trabajo define un empleo verde como aquel empleo que es digno, que te ofrecen las prestaciones de ley, que tú te encuentras satisfecho, y es cosa que no encontramos. O sea, Claro. O sea, hay sueldos, me llegó a tocar por experiencia propia y por otros colegas que ofrecen 1,500 al mes. No puede ser. 1,500 al mes. No puede ser. A ver. Y sin seguro. No, a ver, una persona con maestría y doctorado, 1,500 al mes. No.
no es posible esto. Tenemos que cambiar las cosas. Sí. Creo que la Cuarta Transformación tiene un gran reto, pero no lo puede hacer solo. Si nosotras y nosotros no participamos, nos quedamos en casa, como tú comentas, tristemente, ahí en espera, creo que esto no se va a lograr. Hay que salir con proyectos bajo el brazo, tocar todas las puertas. ¿Y de qué modo, Alejandra Tzim, vas a sensibilizar al resto de las alcaldías, tú desde el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, yo considero que en este momento en la Ciudad de México están pasando cosas muy positivas en materia ambiental. También considero que ya existen una línea, ¿no?, por dónde seguir. Incluso el plan de gobierno de la jefa de gobierno tiene un apartado que se llama Ciudad Sustentable. Entonces yo creo que ya todos tenemos por obligación que homologarnos y transitar hacia una sociedad mucho más justa y sustentable. A mí me parece que este proyecto de empleos verdes a su justa escala nos permite hacer una sustentabilidad real, porque estamos haciendo fomento económico, estamos haciendo participación ciudadana e incidiendo de una manera muy positiva en el medio ambiente. Yo creo que estos proyectos tienen que superar a las personas y garantizar que la institución continúe, ¿no? Y también que hagamos lo que la Agenda 2030 nos dice en su objetivo 17, alianzas estratégicas, que escuchemos a la sociedad civil lo que tiene que decir y que busquemos que también las empresas y la industria se dé cuenta que aquí hay una ventana de posibilidades para hacer empleos. O sea, que ya cambiemos el chip de que el empleo tiene que ser, estar en una oficina, ¿no? Sí, hay claro. que contar árboles, porque realmente eso es importante para garantizar la salud de nuestras poblaciones. Entonces, es como demostrar que la ciudadanía puede emplearse en estos temas y claro que ir pugnando porque estos apoyos ya no sean de este monto, sino que vayan incrementando y que se vaya viendo un impacto positivo en la ciudad. Ahora, perdón si me permiten complementarlo, la Agenda 2030 marca 17 objetivos mundiales, entre los cuales uno de sus ejes es planeta. Aquí en Ciudad de México somos somos afortunados, lo voy a decir por qué. 60% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación. ¿Esto qué quiere decir? Que 60% de ese suelo que consideramos ciudad nos provee de servicios ambientales. Hay que destacar el hecho de que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, se puede hacer gracias al aprovechamiento de recursos locales. Es decir, todos estos esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, de parte de la alcaldía Azcapotzalco, es con recurso propio, con personas de la alcaldía, con, por supuesto, contextos o problemáticas identificadas en la demarcación. Sin embargo, si vemos ese potencial local y aprovechamos esos recursos que tenemos, ese potencial, ejemplo de ello es una empresa que genera a través de nopales que tenemos en exceso en la alcaldía Milpalta, biocombustibles y energías. Sí. Y entonces eso se puede hacer y México, y no se diga la Ciudad de México, tiene todo el potencial para poder hacerlo. Y la idea sería, con gobierno, como aliados y pues, como lo marca el artículo 4 y otros instrumentos, es necesario que se garanticen esos empleos y de esa manera estaríamos cumpliendo no solamente con el objetivo de dar empleo a la gente, sino de forma sustentable, es decir, considerar la necesidad social, considerar, por supuesto, la disminución del impacto ambiental y ese crecimiento económico que tanto nos hace falta. Por supuesto, y bueno, yo creo que desde la iniciativa privada, desde la ciudadanía, se están haciendo grandes esfuerzos que hay que reconocerlos y por supuesto que hay que difundirlos. Alejandra Tzim, ¿cómo lograste tú convencer a Vidal Llerenas, el alcalde, de que hiciera este programa de empleos verdes? ¿Y cómo podrías tú recomendar a otras personas que también están trabajando en otras alcaldías para que ya lo echen adelante? Sería, la verdad, muy buen programa en las 16 alcaldías. Bueno, vale la pena señalar que el doctor Vidal Llerenas, actual alcalde, es una persona que está muy sensibilizada con el tema ambiental y que, bueno, ha dado como bastante oportunidad de que este tema crezca. Vale la pena señalar que hasta hace un año no existía un área dedicada administrativamente a temas ambientales. O sea, no teníamos una unidad administrativa que se dedicara al medio ambiente hasta que, bueno, ahora con la nueva ley orgánica de alcaldías se nos permitió y se le permitió al alcalde proponer la dirección de sustentabilidad y esto, bueno, como una
un primero parteaguas para empezar a insertar estos proyectos. Yo creo que fue como una sinergia que se dio y en el que él dijo, pues vamos a hacer estos proyectos y de verdad, ahora está como muy, muy interesado y dice, pues tenemos que continuar, ¿no? El próximo año, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuáles proyectos vamos a seguir? Él está encantado con la biciescuela, está encantado con esto de aceites y pues vaya, solamente el reto es continuarlos, no dejar que esto quede como un gran ejemplo, sino continuarlo y sobre todo pues tratar de fortalecernos con los habitantes de la ciudad, como la compañera Lady o como cada uno de los compañeros que están haciendo maravillas, porque de verdad que ellos tienen la sensibilización, tienen el conocimiento de campo, tienen mejor que nadie identificados cuáles son las necesidades de la ciudad, es decir, no tenemos que decirles cuiden el medio ambiente, porque ellos necesitan también hacerlo. Entonces, yo creo que existió una muy buena voluntad política y que esta buena voluntad política tiene que forjarse institucionalmente para que continúe. ¿Se imaginan ustedes declarar a la Ciudad de México como la ciudad verde más importante de América Latina? ¿Es un sueño? ¿Lo podemos hacer realidad? Por supuesto, si todos y todas trabajamos para lograrlo. En este sentido, Adán, cuéntanos cuáles han sido las campañas más exitosas tanto de la iniciativa privada como del gobierno en medio ambiente. En este caso, en el caso de Empleos Verdes, por supuesto. Ok, pues he investigado de las campañas que tienen, pero lo triste es que no se le da seguimiento. O sea, han habido campañas, pero no hay como tal un seguimiento. Isaac lo mencionaba, nosotros por parte de una dependencia de gobierno nos facilitamos como promotores del agua, pero igual no hubo continuidad a este proyecto y es un proyecto muy bueno que es de parte de la UNESCO, que de manera personal Empleos Verdes la va a retomar. Empleos Verdes precisamente es lo que busca, es apoyar a todos los jóvenes. No, y también mira, por ejemplo, la alcaldesa Patricia Jimena Ortiz Couturier, ella tiene el río Magdalena y una zona verde impresionante. Sí. Alcaldesa, si nos está viendo, puede retomar este ejemplo de los empleos verdes y además también Tlalpan. Bueno, Tlalpan es una de las alcaldías que actualmente está bien rankeada en el tema de medio ambiente, es una dirección general muy sólida que lleva muchos años y tienen una gran ventana de oportunidades importante. Me parece ser que también el INJUVE está retomando ciertos programas sociales con enfoque ambiental para las juventudes. Me parece que también este gobierno sí le está dando mucha voz a sociedad civil. Por ejemplo, la jefa de gobierno pues ha impulsado bastante a Isla Urbana, que inició como una iniciativa pues de jóvenes muy talentosos y que ahora están empleando muchísima gente en Iztapalapa, ¿no? Me parece que ahorita es un buen momento porque existe la apertura de nuestros tomadores de decisiones y sensibilidad y pues nada más es como no quitar el pie del renglón y como ambientalistas, que creo que todos lo somos, pues comprometernos desde nuestra trinchera. Sí, no quitar el dedo del renglón. También estamos en un espacio de coyuntura en el cual hay que recordar que la Ciudad de México tiene un programa, un plan de acción climática 2014-2020. Estamos a punto de que se nos acabe ese periodo y yo creo que sociedad civil, la ciudadanía en general, empresas y actores locales, es la oportunidad de generar una voz, generar un posicionamiento, generar propuestas. Está bien quejarnos, pero también hay que proponer, y eso lo hacemos siempre desde sociedad civil. Así es que bueno, la invitación es informémonos. Uno de los programas de los más exitosos que tiene el Plan de Acción Climática bajo la idea de mitigación, adaptación y educación para lo del cambio climático es precisamente el programa Ecobici. Digo, esto ya lo tenemos en algunas alcaldías, hay que señalar que hace falta ampliarlo porque están en las alcaldías en las cuales con cierto estatus económico, con cierta, digamos, facilidad podemos acceder a ello. Pero ¿por qué no un programa Ecobici en Iztapalapa? Tal vez las condiciones no son las idóneas, pues hay que generarlas, pero ¿cómo? Con la opinión de la gente. La gente conoce en su lugar qué es lo que necesita y hay que preguntarles a ellos. Las políticas públicas se tienen que generar desde abajo y en eso nos vamos a estar pues enfocando mucho la sociedad civil. Bueno, ahí están, son grandes retos que tienen las 16 alcaldías y nos está viendo también el alcalde Adrián Rubalcaba de Coajimalpa. Usted tiene una gran zona verde, éntrele al tema de los empleos verdes, es una gran iniciativa, usted ya se está dando cuenta que hay iniciativa privada y también ya hay esfuerzos del gobierno encabezados por Alejandra Atzin
en este sentido, pues ¿para qué? Pues para incorporar a los jóvenes talentos, en este caso como Lady Santana, que está aquí, ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional y está en este empleo verde. ¿Te parece si regresamos de la pausa y comentamos más de tu trabajo? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vaya, estamos totalmente en vivo. Regresamos con los temas que a usted y a mí nos importa. El tema en la mesa, empleos verdes en la Ciudad de México. Ya estamos de vuelta en la Agenda y Contexto y bueno, en la recta final, un comentario final, Lady Santana, precisamente sobre los empleos verdes y tú que eres beneficiada de este programa. Bueno, pues principalmente a mis compañeros que también son egresados, pues decirles que no se desanimen. Afortunadamente hay muchas iniciativas ahorita, tanto del gobierno como de la sociedad privada, que nos están ayudando, que nos están apoyando para que todos los conocimientos que nosotros tenemos podamos ejercerlos, podamos tener esos, podamos continuar con este tipo de programas, con este tipo de empleos verdes. Y pues nada, pues agradecerle principalmente al gobierno, a Alejandra, que nos da una oportunidad, que desde su trinchera está haciendo lo posible porque este tipo de empleos, este tipo de programas se sigan llevando a cabo, y pues también al gobierno de la ciudad, pues que está dejando que se impulsen este tipo de proyectos. Desde la iniciativa privada, Adán Pichardo, representante de Empleos Verdes en México, tu comentario final. Solo decirle a los jóvenes que nos sigan en las redes sociales. Precisamente se está impulsando o se da la promoción de cursos, talleres, foros, precisamente para que adquieran otras habilidades. Igual si quieren capacitarse y adquirir otras habilidades, pueden enviar su correo y ya los hacemos parte de uno de los programas que tenemos, como el de Educación Ambiental en Medios Digitales, que es precisamente llegar a la gente, al público en general, con ese granito de arena que nosotros sabemos de nuestra formación que cada uno tiene. Pues así es. Isaac Malagón, representante de Atzayán AC, tu comentario final. Pues la invitación nuevamente a ser parte de la solución. Tú puedes hacerlo, ya sea como joven, como adulto mayor, como niño, no importa tu edad. Lo que importa es que pongas tu granito de arena. Y bueno, en ese sentido te estamos invitando como Atzalan a ser parte de este movimiento local con pensamiento global. Y lo podemos hacer haciéndolo, o lo podemos hacer desde lo local, contribuyendo a la Agenda 2030. Y bueno, pues la invitación final es participa, sé parte del cambio y no tanta queja y más propuestas, por favor. No tanta queja y más propuestas, pues así es un buen consejo, una muy buena recomendación. Alejandra Atzin Ramírez, directora de Sustentabilidad de la Alcaldía Azcapotzalco. El comentario final. Pues bueno, primero señalar y reconocer a la STIFE, que se está vinculando con las alcaldías para lograr esto. Un agradecimiento a ellos, que entre los empleos y este pensamiento se está integrando la sustentabilidad. Bueno, a toda la ciudadanía hacer un llamado para que entre todos en alianzas estratégicas sigamos construyendo una ciudad más sustentable y justa. Y bueno, desde esta trinchera, pues refrendar el compromiso a que lo que cambie sea la política y no el clima, ¿no? Y tratar de fortalecernos mucho más con las personas que saben y que pueden hacer esto posible, como todos y todas las beneficiarias de este proyecto. Y bueno, desde la Alcaldía Azcapotzalco, representada por el doctor Vidal Llerenas, pues refrendar nuestro compromiso con la sustentabilidad. Pues a nombre de todo el equipo les doy las gracias a ustedes por haber participado en esta mesa de análisis. Esto fue Empleos Verdes en la Ciudad de México. Le doy las gracias evidentemente a Alejandra Atzin Ramírez, directora de Sustentabilidad de la Alcaldía Azcapotzalco, también a Lady Santana, ella es beneficiada de este programa del gobierno, Empleos Verdes. De igual modo, gracias a Adán Pichardo, representante de Empleos Verdes México, y gracias a Isaac Malagón, presidente de Atzayán AC. Nos vamos rápidamente a hacer en este momento una llamada telefónica con mi compañero Alberto Cuenca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Él nos tiene los temas que serán la noticia de la semana. ¿Qué tal, Mariana? Un saludo a ti, a tus invitados, a tu auditorio. Comentarte que es un tema que sin duda generará mucho debate, ya lo hizo la semana anterior y en esta semana también. Es una iniciativa de reforma al Código Civil por el cual se permite a los niños modificar el acta de nacimiento para que cambien su género y su nombre. Esto está enfocado a los niños trans
Y comentarte que al respecto, pues la organización Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia está convocando para el día de mañana a una manifestación afuera del Congreso Capitalino a las 9 horas. Van a protestar precisamente contra esta iniciativa. Ellos consideran que pues va en contra de la ciencia, la moral y la lógica. Platicarte que esta organización Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia tiene algún antecedente que yo recuerdo muy concretamente en lo que fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para aprobar la Constitución Política de la ciudad, por allá de finales de 2016-2017. Es una organización pues que está encabezada por gente del Partido Encuentro Social, por gente como José Andrés Millán y Aida Arregui, que fueron diputados constituyentes. Ahora pues ellos van a hacer esta protesta afuera del Congreso Capitalino en contra de esta iniciativa para que los diputados locales no lo aprueben. Te comento que ya generó cierto debate porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya hizo un pronunciamiento la semana anterior considerando que esta iniciativa, que ya es dictamen porque ya se aprobó en comisiones del Congreso, debería tener más diálogo, mandándole un mensaje a los diputados pues de que no vayan tan rápido, de que incluyan en este debate a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a UNICEF e incluso a comisiones legislativas que no estuvieron dentro de este mismo debate. También comentarte que pues el Consejo Judicial Ciudadano está informando que mañana martes 19 de noviembre dará a conocer el listado de personas que cumplen con los requisitos de la convocatoria para ser fiscal general de justicia, pues luego de haberse analizado la documentación de 11 aspirantes registrados que de entrada pues cumplen con los requisitos. También comentarte que para el próximo 21 de noviembre a las 11:30 horas, manifestantes, personas de distintas colonias de la ciudad, como la colonia Juárez, así también como de pueblos y barrios originarios, van a realizar una protesta en el Congreso Capitalino en contra de la ley de planeación. Se estima que para el jueves los diputados locales van a iniciar la discusión del proyecto de dictamen de esta ley que ya te he comentado, es rectora del tema del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Estos son los temas que considero dominarán la agenda de esta semana. Sin duda, Alberto, el tema de los niños trans pues es polémico. Así es, mucho, porque pues los diputados locales, esta es una iniciativa del diputado Temístocles Villanueva, que está teniendo el apoyo de su bancada, bueno, de algunos diputados de su bancada. Yo sé que algunos de legisladores de Morena no están muy de acuerdo con esta propuesta, sin embargo ya avanzó, como te comentabas, una reforma al Código Civil para permitir que niños, niñas y jóvenes trans cambien su género y nombre en el acta de nacimiento de forma ágil, sin que exista necesidad de un juicio especial como hasta ahora. Y pues bueno, estos ya son algunas de las opiniones que se han dejado ver y que seguramente mañana también externarán pues esta organización que te comentaba, Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, que se ha manifestado, por ejemplo, en temas contra el aborto, así es, y también igualitario. Han exigido o exigieron en su momento en la Constitución Capitalina que se explicara, que se especificara concretamente que la vida inicia desde la concepción. Entonces, pues seguramente esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Hay resistencia al cambio. En otras ciudades del mundo se ve esto, el matrimonio igualitario, el aborto. Además, hay una caída en los índices de mortandad de las mujeres porque los abortos precisamente se realizan de manera legal. Y bueno, pues me imagino que vamos a seguir con toda la semana con este tema. Pero muchísimas gracias, Alberto Cuenca. Vamos a estar pendiente contigo el próximo lunes. Hasta dentro de 8 días, Alberto. Gracias. Así es, hasta el lunes. Bueno, ahí tiene Alberto Cuenca con los temas que serán noticia de la semana. Yo le agradezco a usted que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. En Agenda y Contexto estuvimos en vivo. También a mis compañeras intérpretes de lengua de señas de mexicana, en la pantalla Itzel Mendoza y Mónica Ponce. Lo espero yo el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Estuvimos en vivo, esto fue todo.